Buenos muchachos, ¿cómo están? El tema de este video, como pueden estar viendo, es timer. A partir de estos videos, de este video en particular, vamos a seguir una estructura distinta que ya he explicado en un video anterior. Ahora, la parte uno del video va a ser, o sea, este video en particular va a ser pura teoría, que está un montón de imágenes, que es un tema largo, eh, es un poco complicado al inicio. La parte 2 del video va a ser alguna que otra aplicación, alguno que otro ejercicio. De haber una parte 3 también sería pura aplicación. Este video estará centrado en la teoría, de modo que si sienten que con la teoría es suficiente, entonces tranquilamente pueden ver este video y ustedes mismos hacen la programación. No habría ningún problema. Y bueno, como mencioné, el tema de este video es timer. Eh, Tengo el microcontrolador, su manual, aquí está. Podemos ver que existe un timer 0, un timer counter 0, timer counter 1, 3, 4, 5 y existe un timer counter 2. Entonces hay timer 0, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 timers que el microcontrolador tiene a disposición. El 0 y el 2, tal como dice, son 8 bits, timers de 8 bits. En cambio, el 1, el 3, el 4 y el 5 son timers de 16 bits. Entonces, este video en particular va a voy a explicar cómo trabajan tanto el timer 0 como el timer 2, que son timers de 8 bits. Ya en un próximo video voy a explicar los timers de 16 bits, que habiendo entendido estos dos de acá, entender el resto es mucho más práctico. Entonces, repito algo que ya mencioné en un video anterior, todas las imágenes los saco del mismo datasheet, así que eso lo dejo ahí abierto. Y aquí está. Más o menos les voy a explicar antes de esto cómo va la estructura. Primero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 imágenes que son puros diagramas, circuitos digitales, cosas así. Y después viene cómo se configura, algunos detalles sobre la configuración, una recomendación personal. Y aquí en la imagen 18, 19 y 20, esto es, para que se vayan haciendo una idea, son los registros en donde uno ingresa los valores. ¿De acuerdo? Esto lo voy a ir explicando poco a poco. Son 1, 2, 3, 4, 5, 7 registros y muchos registros no tienen los 8 bits completos. O sea, no es tanto, pero sí es un montón de información. Entonces, voy a empezar a explicar poco a poco. Primero, este es el diagrama de bloques general del timer 0. Este es para el timer 2. Los dos son timers de 8 bits, pero hay una pequeña diferencia. Número 1, aquí el clock select, miren más o menos cómo está, y aquí está distinto. Este es 1, 2, aquí abajo del OCR NB, aquí hay un módulo más, por así decirlo. ¿Y por qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que el timer 2, este es del timer 2, recuerden, el timer 2 tiene la funcionalidad, tiene la capacidad de trabajar tanto en forma síncrona como trabajar en forma asíncrona. Ahí dice modo asíncrono. Entonces tiene esa capacidad. Debido a ello, y como el sincronismo está relacionado al tiempo, por así decirlo, entonces este bloquecito de acá, que es lo que controla el clock, es distinto. En cambio acá no está esa función de trabajar en modo asíncrono, y el bloque, este bloque de acá, es el mismo bloque tanto para
para el timer 0, como el timer 1, como el timer 3, 4, 5, o sea, esto que es seleccionar clock, si saben manejarlo para el timer 0, saben manejarlo para todos los timers a excepción del timer 2. El timer 2 es el único que tiene una configuración distinta. ¿De acuerdo? El resto del diagrama sí varía un poco con los timers de 16 bits. Entonces, lo primero es nosotros a dónde ingresamos datos. A ver, ya. Más o menos acá. Nosotros ingresamos datos por el bus de datos, valga la redundancia. Entonces tenemos un registro llamado tcnt n minúscula. Lo que está en mayúscula significa timer counter y la n minúscula es el número del timer. O sea que si es timer tcnt 0 es timer counter 0, pertenece al timer 0. Si es tcnt 1, timer counter 1, pertenece al timer 1. Y así puedo seguir mencionando hasta el timer 5. Siempre que vean una n minúscula, creo que ya lo mencioné antes, pero no hay problema con repetirlo. Una n minúscula se cambia por un número y cuando hay una x, como por ejemplo, a ver, como por ejemplo acá, n minúscula se cambia por un número y la x se cambia por una letra, a, b. Entonces, volviendo a este diagrama, ya saben que esta n va desde 0 hasta 5, dependiendo de a qué timer pertenece. ¿Qué otro registro más hay? Está el registro OCR-NA, OCR-NB. OCR significa Output Compare Register, registro de salida por comparación. ¿De acuerdo? Tanto en A como en B. Y TCCR significa Timer Counter Control Register, registro de control para el timer counter. Por si se olvidan de qué significa cada uno, porque es común, yo me olvidaba cuando aprendía esto, aquí está toda la explicación. TCCR, Timer Counter Control Register, Timer Counter, Output Compare Register y de otros más que todavía no estoy mencionando. Entonces, más o menos cómo funciona esto. Ya. El Timer Counter, noten que yo puedo ingresar y leer datos en todos los registros. Bueno, antes de hacer la explicación, un pequeño detalle. A este de acá, Timer Counter, OCRNA, OCRNB, a estos tres, nosotros los tratamos como si fueran variables. Son registros, pero los tratamos como si fueran variables. ¿A qué me refiero? A que uno ingresa, por ejemplo, timer counter 0 igual a 27, OCRNA igual a 108, OCRNB igual a 52. A eso me refiero. Son como si fueran variables de 8 bits. Precisamente aquí aparece de esta forma. Sus bits no significan nada, así que tú les ingresas el número que quieras en formato decimal y no hay ningún problema. Ahora, particularmente al timer counter no es recomendado ingresarle valores, sino que esto se suele dejar que corra por sí mismo. Pero al OCR0A y OCR0B sí se le ingresa valores en formato decimal. En cambio, estos dos registros, los registros de control, aquí no se ingresa valores en formato decimal, sino que ingresas valores como si trataras con registros, o sea, seteas este bit, seteas este bit, seteas este bit, trabajas por bits, no ingresas en formato decimal, sino con un 1 desplazado en la posición del bit. Entonces, es por eso que está un poco separado, por así decirlo, esto de acá con esto de acá. ¿Todo se ingresa por el bus de datos? Sí, pero a estos de acá, al timer counter, al OCR, NA y OCRNB, le ingresamos datos como si fueran variables, números decimales, y a estos de acá sí los consideramos como si fueran registros propiamente dichos, y les ingresamos valores bit a bit.
seteas un bit a la vez. Entonces, ya está explicado eso. ¿Cómo funciona? Ahora sí. Ya, el timer counter es lo que va a ir contando desde 0 hasta 255. ¿Por qué 255? Porque es un timer de 8 bits. Con 8 bits cuentas eh, precisamente de 0 a 255. El 256 ya sería un noveno bit, entonces ahí se regresa. 0, 1, 2, 254, 255, regresa a 0. Y este timer counter se está comparando constantemente con los registros de salida por comparación. Se está comparando con el OCRNA, se está comparando con el OCRND. Ahí está la flecha, se compara y cuando son iguales, entonces esa señal viene hacia un waveform generator, que ya es otro tema. Y de acá va a salir una salida. Este bloquecito significa que es un pin. Es un pin físico. Precisamente aquí está. El OCR 0A, OCR 1B, OCR 1A y así varios pines de salida por comparación. Son pines físicos. Entonces, esto, el waveform generator se encarga de generar esa señal en base a que si el timer counter y su registro, un registro correspondiente son iguales o no. Eso ya lo voy a explicar todavía un poco más adelante, pero por ahora, ¿qué más ocurre? El timer counter se iguala con un 0 y eso indica a una lógica de control que ya llegó a 0, o sea, hay un modo de configuración en particular que hace que el timer cuente de 0 a 255 y de 255 no se regresa a 0 de forma inmediata, sino que empieza a contar hacia abajo, 254, 253, así hasta llegar a 0. Entonces, esta lógica de control necesita saber cuándo va a ser igual a 0 para indicarle que empiece a subir de nuevo. Cuando es 0, tiene que subir. Le cambia la dirección, ahí está, puede contar hacia arriba o hacia abajo. Dependiendo de cuál fuera el caso, lo va a limpiar o simplemente va a hacer que cuente dependiendo de la señal de reloj. Entonces, más o menos esa es una explicación bien rápida. Acá podemos ver que este timer counter entra acá, se iguala o bien con el, vemos acá, un multiplexor, o bien se iguala con el OCRNA o bien se iguala con un valor fijo. Este valor fijo es precisamente 255, por lo mismo que es un timer de 8 bits. Entonces, cuando ya se iguala, ya llegó al valor top, es indicado. Entonces tiene que limpiar el timer, etc. etcétera. Entonces, aquí podemos ver inrec, significa interrupt request, una solicitud de interrupción. Entonces hay una interrupción por TOV que significa timer overflow, o sea que el timer se desborda, o sea que pasa de 255 a 0, se ha desbordado, e interrupciones también por OCNA o CNB. Eso se verá un poco más a detalle en las próximas imágenes. Entonces, hasta ahí queda más o menos la explicación de este diagrama. Esto tiene su propio diagrama de bloques aparte, y ahí lo voy a explicar un poco más a detalle. Entonces, aquí regreso. Y este es para el timer 2, que es prácticamente igual. Este es el diagrama de bloques de la unidad de control. Es la parte de acá arriba. Timer counter con la lógica de control y su clock. Entonces ahí simplemente está indicando qué significa cada uno. Count significa que va a contar hacia arriba o hacia abajo, incrementa o decrementa. El timer counter en 1, direction selecciona si va hacia arriba o hacia abajo precisamente. Limpia, lo regresa a 0, el clock TN, ahí está. Top y bottom significa, señala que ha llegado al máximo valor o ha llegado al mínimo, precisamente lo que estaba indicando en esta partecita de acá.
siguiente imagen, este es para el timer 2, que vemos que la parte del clock es distinta. Y aquí está el waveform generator. Entonces vemos que uno ingresa mediante el bus de datos, ingresa un valor al OCR-NX, ingresa un valor al timer counter, y ambos son comparados, se verifica una igualdad si es que el timer counter resulta ser igual al OCR. Ojo que este timer counter está constantemente variando, 0, 1, 2, 3. Este OCR es fijo. Tú le dices que quieres que valga 200 y se va a quedar en 200 hasta que tú le cambies de valor. Entonces es un valor fijo. Este no, tú le puedes dar el valor, no sé, 6, pero al cabo de un ciclo de reloj ya será 7. En otro ciclo va a ser 8 y va a estar cambiando constantemente. Entonces son igualados, y si resulta que es igual el timer counter al OCR, al Output Compare Register, entonces viene un OCF, significa Output Compare Flag. Flag significa bandera, una bandera de salida por comparación. Las banderas nos sirven para indicar algún evento. Aquí tengo precisamente aquí está, el Timer Interrupt Flag Register, Timer Counter Interrupt Flag Register. Ahí están las tres banderas que cuenta el Timer Counter 0 y también el Timer Counter 2. Son banderas que, como digo, designan si ya hubo alguna igualdad. El Timer Overflow se activa, cambia a 1 cuando el timer ha pasado de 255 a 0. OCF0A, OCF0B se activan cuando el timer ha igualado al OCR R0A o el OCR0B respectivamente. Entonces, regresando, por eso aquí dice X, y esa misma X está acá. Significa que si este es el A, entonces se activa el A. Si es el B, se activa el B. El timer counter siempre se está comparando con los dos, recuerden. Aquí está. Se está comparando con este de aquí y también se está comparando con este. Y cada uno genera una salida. Entonces, este waveform generator recibe datos de top, bottom, recibe el FOC, que luego lo voy a explicar. Esto es forzar salida por comparación, les voy dando una idea. Y dependiendo de esto de acá, lo que está abajo, que es su configuración, dependiendo de esa configuración es que va a sacar o no una señal. Repito, va a sacar o no una señal, o sea que no necesariamente va a haber una señal de salida. Esta señal de salida solo va a existir si es que aquí en Compare Output Mode, modo de salida por comparación, si es que estos dos bits, porque son 1 y 0, si estos dos bits le indican que haya una salida, entonces va a haber una salida. Si no, no va a haber salida en este pin. Pero siempre va a haber una bandera. Ahora, el WGM se usa para configurar el modo de trabajo del timer. El timer tiene 6 modos de trabajo, el timer 0 y el timer 2, que en un rato también lo voy a explicar. Entonces, ¿cómo hago para que haya una salida por comparación? Vamos a ver. Aquí está nuestro bus de datos y vemos que el port y el DDR reciben datos directamente desde este bus. ¿De acuerdo? Ok. Y aquí está el pin OCNX. Entonces, ¿de dónde viene la señal? Viene de este multiplexor. Pero para que la señal salga, esto debe estar habilitado. El triestado, la parte del triestado, debe de permitirle el paso a la señal. ¿Y eso cómo se consigue? Con el DDR. Entonces significa que tenemos que indicarle al puerto que va a ser una salida digital, o si no, no va a salir nada. Obvio, si vamos a utilizar la salida por comparación, no vamos a ingresar datos al port, sino que vamos a requerir este otro registro. Entonces tenemos que ingresar un 1 a través de este selector en el multiplexor. ¿Cómo ingresamos un 1?
Este es un OR, una compuerta OR, significa que basta con que uno de los dos sea 1 para que llegue un 1 acá y haya una salida por comparación. Vamos a ver, esto está conectado precisamente al COM NX1 y COM NX0. O sea que basta con que cualquiera de estos dos bits sea 1 para que ya exista una salida por comparación, pero de todas formas hay que setear el DDR correspondiente. Si no, no va a salir nada. Entonces, esta es la tabla de configuración del timer, que lo voy a dejar para un rato. A ver, aquí está. Ya, en esta partecita de arriba nomás. Aquí está el COM0 a 1, COM0 a 0. Y ahí vemos que si ambos son 0, entonces es operación normal. Significa que el OC0A está desconectado, o sea, no está trabajando esta salida por comparación. Y si activas uno de ellos o los dos, entonces ya hay una salida por comparación. Eso funciona para el A, funciona para el B. Vemos que el A está aquí, en el puerto B7, y el B está aquí, en el puerto G5. Entonces habría que habilitar el DDR B7 y habría que habilitar el DDR G5. Entonces, siguiendo con la explicación, estos son los modos de trabajo. Vemos que son 1, 2, 3, 4, este no cuenta porque es reservado, 5, este no cuenta porque es reservado, 6 modos de trabajo que tiene nuestro timer 0. El timer 2 también tiene estos mismos modos de trabajo, pero el timer 1, 3, 4 y 5, que son timers de 16 bits, tienen más del doble de modos de trabajo. Tienen exactamente 15 modos. Este tiene 6. Entonces nos centramos primero en lo que tenemos ahora y vemos que está el modo normal, el modo PWM Phase Correct, el modo CTC, el modo Fast PWM, el modo PWM Phase Correct, que también está acá arriba, ojo, y el modo Fast PWM, que también está acá arriba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay doble? Es porque aquí el valor top es 255 y aquí el valor top es el OCR-A. ¿A qué se refiere esto? El valor top es hasta qué valor va a contar nuestro timer. Si es 255 es porque el timer va a contar de 0 a 255, tanto para el PWM Phase Correct como el Fast PWM, que están los dos arriba. Estos dos de abajo, su valor top es el OCR-A. Significa que el timer counter va a contar desde 0 hasta el valor que valga el OCR-A y después de eso se va a reiniciar. Si ya llegó a ese valor, pongamos que sea 200, entonces hará 0, el timer counter hará 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así va a seguir. 197, 198, 199, 200 y se regresa a 0. Entonces eso lo vemos aquí. Aquí está explicado que el timer counter viene y se iguala para designar el valor top que ya llegó al valor top. ¿Se iguala con qué? Se iguala o bien con el OCR-NA o bien con un valor fijo, que es el 255 que mencioné hace rato. ¿De acuerdo? Entonces, uno escoge ello y con qué objetivo. Si es que va a reducir la cuenta, entonces puedo generar un periodo que va a ser variable, que yo lo puedo controlar. Yo puedo decirle al OCR que valga el número que yo quiero y entonces el periodo de la PWM va a reducirse hasta donde yo quiero. ¿Qué consigo? Una PWM variable que puede ser, por ejemplo, de 1000 kHz, como puede ser de 1.28 kHz, de lo que yo quiera. En cambio, hablar de periodo variable para el CTC o para el normal no tendría mucho caso y se podría decir que el modo CTC es como el periodo variable del modo normal, porque el modo normal trabaja hasta 255 y el modo CTC hasta OCR-A.
Entonces es similar, se podría decir eso. Pero bueno, cada modo tiene, a ver, aquí está, ya. Cada modo tiene su forma de trabajar y es un poquito complicado explicar todo ello junto. Así que en el Drive, ahí ya están subidas las imágenes, ustedes pueden revisarlo, pueden pausar y revisarlo todo si quieren, pausar el video. Pero lo que les quiero mostrar es este de acá, este PDF. Dice modos de operación para timers de 8 bits. Aquí me he tomado el trabajo de hacer un resumen de cómo funciona cada uno de los modos. Repito, si ustedes quieren darle una leída antes de escuchar la explicación, normal, háganlo, pausen el video, leen y después regresan. Si no, entonces empiezo a explicar. El modo normal, ya, el timer counter realiza una cuenta de 0 a 255 y cuando pasa de 255 a 0, ojo con esto, se activa la bandera de comparación timer overflow. Es una bandera de comparación y como todas las demás banderas que tiene el timer, está en este registro. TIFR, Timer Counter Interrupt Flag Register, flag, banderas. Aquí está el timer overflow. O sea que cuando pasa de 255 a 0, esto se activa. A ver, este no es, ya. Ojo que es al pasar de 255 a 0. No es cuando el timer counter se iguala a 255, no. Cuando pasa de 255 a 0. Según el mismo datasheet, esta bandera funciona como si fuera un noveno bit. ¿De acuerdo? En cambio, la bandera OCF es cuando se iguala. Cuando el timer counter se iguala, ahí es que se levanta la bandera. En este caso es cuando pasa de 255 a 0. Disculpen haberle hecho spoiler de esto, pero bueno. Dice, tengan en cuenta que las banderas deben ser limpiadas por software escribiendo un 1 lógico sobre ello. Esto no lo digo yo, lo dice el datasheet. Y aquí lo tengo, aunque mejor sería, también lo tengo en los registros acá. Aquí está. Está el registro y una descripción de cada uno de los bits. Esto, repito, todo lo he sacado del datasheet, solo que en el datasheet está un poquito más desordenado, yo lo he juntado de la forma más práctica. A ver, esto se me ha configurado. Ya. Dice, a ver, ya, aquí. El OCF0B es limpiado por hardware cuando se ejecuta una interrupción, un vector de manejo de interrupción. Ojo, no estamos viendo interrupciones ahora, interrupciones es esto de acá. Este es otro tema aparte, un tema de interrupciones. Yo igual lo pongo porque todo pertenece al timer. Entonces es limpiado por hardware cuando se maneja interrupciones. Siempre que lean hardware, recuerden que el hardware siempre va a ser más rápido que el software. El hardware siempre va a ser más rápido que el software. Por más de que el software vaya a 1 GHz, que para el caso del microcontrolador es 16 MHz, pero suponiendo que sea 1 GHz, el hardware seguiría siendo más rápido. Siempre tengan eso presente. Entonces es limpiado por hardware, eso significa también que es automático con las interrupciones. Alternativamente, puede ser limpiado escribiendo un 1 lógico en la bandera. Ahí está escrito Logic 1, 1 lógico. O sea que tú escribes un 1 lógico acá y listo, lo limpiaste y ya su valor regresó a 0. Es un poco extraño, pero si el datasheet lo dice, yo le creo y ustedes también deben de creerle. Entonces, aquí está. Ya. Tenga en cuenta que las banderas deben ser limpiadas por software escribiendo un 1 lógico sobre ellas. Y bueno, lo que mencioné de las interrupciones. El modo CTC es similar al modo normal, significa Clear Timer on Compare, limpiar el timer al momento de la comparación. ¿Y por qué el nombre? Porque cuando el timer counter es igualado al OCR-NA, entonces el timer counter es limpiado al momento de la comparación con este registro. Eso permite un periodo de cuenta ajustable.
Cuando son igualados, se activa la bandera OCFNA. El resto es lo mismo que está acá arriba. Y los modos PWM, Fast PWM, PWM Phase Correct. Primero que nada, el Fast PWM tiene ese Fast porque alcanza frecuencias hasta el doble de rápidas que el PWM Phase Correct. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Vamos a ver en Google. Vamos a ver puente H para motor. Ya, esta imagen sirve. Aquí se entiende que este transistor debe de conducir al mismo tiempo que conduce este transistor. Si es que ya saben cómo funciona un puente H, entonces los transistores que están en una misma diagonal deben de conducir al mismo tiempo. Estos dos de acá no cuentan, solo este y este. De modo que la corriente viene por acá, pasa hacia el motor y viene por acá, regresa a tierra. Entonces el motor gira en un sentido. Luego deben de hacer que este transistor conduzca al mismo tiempo que este y que estos dos no conduzcan. De modo que la corriente no se va a poder venir por acá, sino que si se viene por acá, viene para acá y gira en sentido opuesto. Entonces el problema ocurre cuando por cuestiones de capacitancias parásitas, del simple funcionamiento del transistor, resulta que por un breve instante los dos conducen. O sea, si está conduciendo este debe de estar apagado. ¿Qué pasa si el sentido de giro cambia de forma rápida? Entonces, antes de dejar de conducir, este ya habrá empezado a conducir. Entonces, este transistor de arriba y este transistor de abajo van a conducir al mismo tiempo. Lo mismo puede ocurrir de este lado y generaría una corriente de cortocircuito extremadamente alta. Eso puede dañar a todo tu circuito y no es conveniente. Para evitar eso, lo que se hace es generar un tiempo muerto. De modo que antes de que este empiece a conducir, los dos se asegura un tiempo muerto, no le envía señal ni a este, y ambos transistores dejan de conducir por un corto tiempo, se aseguran de que no haya corrientes altas. Para eso sirve el PWM Phase Correct. En el mismo datasheet recomiendan el uso de este modo de operación precisamente para motores, por lo que ya les he explicado. Entonces, FastPWM dice periodo fijo, periodo ajustable, lo mismo dice acá, periodo fijo, periodo ajustable. El principio es el mismo. Periodo fijo, ok, cuenta hasta 255 y si el timer counter se iguala con el OCR-A, entonces la salida por comparación es activada. Si el timer counter se iguala al OCR-B, la salida por comparación del B es activada. Eso te sirve para generar hasta dos PWMs al mismo tiempo. Puedes generar una PWM a través del OCNA y a través del OCNB. Solo en periodo fijo. En periodo ajustable, en cambio, el timer counter cuenta hasta OCRNA. Si estás contando hasta OCRNA, significa que ya no vas a poder sacar una señal a través de OCNA. En otras palabras, pierdes una salida, pero ganas el hecho de tener una PWM de periodo ajustable, de frecuencia ajustable. Entonces solo te sirve el OCRNB y sacar una salida a través del OCNB. Importante, no podrás generar una señal PWM a través del pin OCNA. Y el modo PWM Phase Correct es prácticamente lo mismo, pero como ya mencioné, cuenta hacia arriba y de ahí cuenta hacia abajo. En este caso, periodo ajustable es lo mismo, pero cuenta hacia arriba hasta el OCRNA y de ahí cuenta hacia abajo. Igual, aquí tienes dos registros, dos salidas, aquí solo tienes una, la del B.
Entonces creo que, bueno, esto lo explico con la gráfica mejor. Y aquí está. En el caso del modo fast PWM, vean a partir de este punto. Cuando es igual a 0, el timer counter se iguala a 0, se activa la señal en el OCNX. Se activa la señal. Y cuando es igualado al OCRNX, cuando es igualado, ahí la señal baja. Es 0, se activa la señal, cuando llega al OCR, baja y así está. De ese modo generas una PWM de periodo variable y, bueno, por el mismo concepto de PWM ya es variable también su ciclo de trabajo. 50% aproximadamente, esto no sé, será un 15% tal vez, un 70% tal vez, pero lo puedo manejar con el OCR. Entonces el OCR me sirve para designar el tiempo en alto de la señal PWM. Y repito, se activa la señal cuando está en bottom, cuando está abajo. En cambio, en el modo PWM Phase Correct, noten a partir de este punto que cuando está bajando en la cuenta y se iguala al registro de comparación, cuando se iguala el registro de comparación en la bajada, es que se activa. No se activa en cero, sino cuando se iguala el registro mientras baja. Y cuando se iguala el registro mientras sube, ahí es que se limpia. ¿De acuerdo? Ese es el cambio. Aquí se setea en cero, aquí se setea cuando se compara mientras baja. Eso también se ve aquí. Dice el Compare Output Mode para modo PWM, Fast PWM, dice en este acá 1.0, se limpia al momento de la comparación y se setea en bottom, o sea en 0. Y aquí en modo Phase Correct dice se limpia al momento de la comparación cuando cuenta hacia arriba y se setea al momento de la comparación cuando cuenta hacia abajo. Este de acá arriba es para modo CTC o modo normal, pero lo recomendable es trabajarlo con CTC. Entonces, hasta ahí la explicación de cómo funcionan estos modos de operación y espero no haya muchas dudas al respecto. Al rato vamos a empezar a ver algunos programas, algunos ejemplos. Esto es el modo CTC, que yo mediante el registro OCRNX yo puedo designar hasta dónde va a contar. Puedo reducirlo o puedo aumentarlo. ¿De acuerdo? En cambio, en modo normal siempre cuenta hasta 255. En modo CTC yo puedo hacer que cuente hasta menos. Modo Fast PWM, modo PWM Phase Correct. Ahora, esto de las frecuencias lo voy a explicar en un rato, ¿de acuerdo? Aquí hay 6 tablas, 3 para el A, 3 para el B. Para modos que no son PWM, para modo PWM, Fast PWM y PWM Phase Correct. Es mucha información, sí, puede costar un poco entenderlo, pero yo lo voy a dejar aquí resumido. Esto me he tomado también el trabajo de hacer un pequeño resumen en base a cómo hago yo mi programa normalmente. Y si van a tener el pin desconectado, 00 es pin desconectado, tal como dice acá, está desconectado y también acá lo dice. Si van a tener el pin desconectado es porque van a trabajar o bien en modo normal o bien en modo CTC. Si aplican 0 y 1, ¿qué es lo que ocurre? Hace toggle en el momento de la comparación. En este caso es un poco complicado, dice que depende del WGM02, acá también,
pero que si es 1 hace un toggle al momento de la comparación, o sea que es lo mismo. Sí, eso es lo que dice, es lo mismo si estás en modo PWM y utilizas esto. Y ojo, dice que este de aquí debe ser un 1. ¿Cuándo ocurre eso? Aquí está, el 2 dice, es 1, significa que es periodo variable. O sea que si estás en periodo variable es que va a ejecutar esto. Es un poco complicado. ¿Por qué hace eso? Y aquí vemos, está reservado encima, o sea, solo puedo sacar desde este pin y el otro no. De acuerdo, entonces yo que recomiendo, esta configuración solo la usan para modo CTC. ¿Por qué? Porque así te evitas usarlo por error acá. Y además que si lo usas acá, para el pin A, pues da lo mismo usarlo en el modo FastPWM con periodo ajustable o PWM FaceCorre con periodo ajustable a usarlo en modo CTC. Y en modo normal no sería muy recomendable por cuestiones de el mismo control de la cuenta. Porque el momento de la comparación podría ser a 200, pero de ahí el timer va a seguir contando hasta 255, no tendría mucho sentido. En cambio en CTC, si cuenta hasta 200, en 200 ocurre el toggle y ahí reinicia la cuenta. Eso tiene más lógica. Entonces, como es un toggle, si está en bajo, a ver, a modo de ejemplo, si está en bajo, mejor este de acá, porque es precisamente esto. Toggle, si está en bajo, pasa a alto, si está en alto, pasa a abajo. Noten que el periodo sería 1, 2, el doble, 1, 2, este es el periodo, el tiempo de dos cuentas, y es por eso que en la fórmula de la frecuencia aparece un 2. ¿De acuerdo? El n depende del prescaler, que eso es un tema de la señal de reloj que todavía en más rato lo voy a explicar. Y la frecuencia de entrada que mientras usen la placa del Arduino será 16 MHz. Si utilizan el microcontrolador solo, entonces pueden colocarle el cristal que ustedes deseen y no habría ningún problema. Y entonces así generan una señal de una frecuencia que ustedes decidan, manejando el prescaler y manejando el OCR. Esta fórmula, al igual que la imagen, lo he sacado del mismo datasheet. Entonces, este de aquí y este de acá lo utilizamos para PWM no invertida, PWM invertida y obviamente en modos PWM. ¿Por qué? Porque si estás en modo normal o modo CTC no tendría mucho sentido que cada vez que llegue el momento de la cuenta simplemente tú limpias. De acuerdo, y cuando va a volver a llegar a ese punto vas a seguir limpiando algo que ya está en cero, no tiene mucho sentido. Tal vez por ahí pueda tener alguna aplicación muy particular, pero lo más común es utilizar esto con el PWM para que limpie y luego CTE. Limpie o bueno, acá limpie CTE, CTE limpie, limpie CTE, CTE limpie. ¿Cuál es la diferencia? Que está actuando de forma invertida, por eso es no invertido e invertido. El OCR te indica el tiempo en alto, ahí limpia al momento de la comparación y en cero setea. ¿De acuerdo? Eso es la forma tradicional y la otra forma es que en cero limpia y el OCR setea. Esa es la forma invertida, que ocurre precisamente cuando están en esta configuración y luego en esta. No invertido, invertido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienen la frecuencia. Esto es, ojo, cuando trabajan en periodo fijo. Por eso aquí no aparece el OCRA. Porque recuerden que si trabajan con periodo variable, el OCRA determina la frecuencia de la PWM. Aquí no aparece. Es porque es periodo fijo y se nota porque siempre está contando hasta el mismo punto, hasta 255. Entonces, ¿cómo sería la fórmula si utilizáramos al OCRA? Simple, reemplazan este 255 por 1 más OCRA. Y listo, similar a como está acá. 1 más OCRNX. Pero en este caso siempre va a ser el A. Y es más, en sí se supone que esto que es modo CTC también debería ser el A.
pero bueno, no nos hagamos problema por ello. Y vemos para el modo PWM Face Correct que dice 510. ¿A qué es igual 510? Esto es 2 por 255 y el 255 es el OCR A. O sea, esto lo podemos reemplazar por 2 veces OCR A para periodo variable. Para periodo fijo, entonces 510 de frente. Y así podemos designar cuánto es la frecuencia que va a utilizar cada PWM. Repito, esta es mi recomendación personal, no tienen que seguirla si no desean, pero es lo que a mí me han enseñado, como yo he ido trabajando, como yo he ido viendo que funciona mejor. Modo normal y modo CTC pueden no utilizar el pin. Para usar PWM sería sumamente extraño no utilizarlo. Precisamente se genera una PWM con tiempos exactos fijos gracias a estos pines, porque salida por comparación esto se genera por hardware. En cambio, si quisieran generar PWM sin utilizar esto, pues tendrían que hacerlo por software y eso generaría pequeños retrasos. Entonces, esto de acá, para modo normal, CTC. Señales cuadradas, ok, CTC. PWM invertida o no invertida, de acuerdo. Lógicamente, PWM. Ya, esta partecita de acá ya es lo que hace diferente este bloquecito de acá, que es para timer 0 y este es para timer 2. Es precisamente esto, este es su diagrama. Es el prescaler del timer 0 y este es el prescaler del timer 2. Aquí viene la señal de entrada del reloj, que para nuestro Arduino, repito, 16 MHz, y eso viene aquí a un prescaler y sale frecuencia entre 8, frecuencia entre 64, frecuencia entre 256, frecuencia entre 1024. O sea que si acá tienes 16 MHz, por aquí sale 2 MHz. Por aquí pues tendría que hacer una división, pero voy reduciendo la frecuencia. ¿Y por dónde viene la salida? Aquí, en este multiplexor de abajo. Con estos bits CSN0, CSN1, CSN2, yo le ordeno a este multiplexor que o bien no haya un clock, o bien haya el mismo clock de entrada, los 16 MHz, o bien esté la frecuencia entre 8, o bien la frecuencia entre 64, o bien la frecuencia entre 256, o bien la frecuencia entre 1024, y ojo, tengo un par más. Esto es leyendo un pin en particular. Aquí está, T0 en el puerto D7, leyendo en este pin, o bueno, si yo mando un 1 lógico, un 0 lógico, conecto un pulsador, por ejemplo, acá, entonces voy a estar trabajando con el pin TN, T0 en este caso, y eso viene para acá y sería lo que entra al reloj. O sea, estos dos modos son para trabajarlo precisamente como contador. Si utilizas el clock, entonces es un timer. Esa es la diferencia precisamente de un timer y un contador. Los dos incrementan una cuenta en base a una señal, sí, pero la diferencia está en que el timer es a una señal de reloj fija, el counter, el contador, es a una señal que, que no viene de un clock fijo, sino que puede venir de un pulsador, por ejemplo. Entonces, para eso está. Esto que dice sincronización lo que hace es detectar si es un flanco de subida o si es un flanco de bajada. Entonces, por aquí viene flanco de subida y este que está invertido es flanco de bajada. Tal vez me esté equivocando en estas imágenes. Aquí está. Sí, el 6 es flanco de bajada, el 7 es flanco de subida. El 6, este es flanco de bajada, el 7 es flanco de subida. ¿De acuerdo? ¿Y dónde lo detecta? Aquí. Noten que este es para el timer 0. ¿Y por qué aparece varios multiplexores? Puntos suspensivos. Es porque les mencioné que esta partecita de acá
es la misma para todos los timers excepto el 2. O sea, aquí viene el 0, también está el 1, también está el 3, también está el 4 y también está el 5. El timer 2 es el único que tiene algo distinto. ¿En qué se basa la diferencia? En que no tienes los pines de lectura, tienes el 0, tienes la misma frecuencia, tienes el 8, este es nuevo, tienes 32, tienes 64, este también es nuevo, tienes 128, 256 y 1024. Ahora, por esto de acá no se preocupen, porque por defecto el AS0 está seleccionado para que pase la señal de reloj, por defecto. Entonces, esto es un tema para un video aparte, pero pueden manipular a este timer sin ningún problema con el clock y no tienen que preocuparse por esto. Entonces, aquí, a ver... 1, 2. Aquí está. Esto es para el timer 0. Este es para el timer 2. Recuerden, esto que dice CS02 en sí funciona también para el timer 1, 3, 4 y 5. Es lo mismo, solo que cambiarían este 0 por el número del timer. Este 0 por el número del timer. Este primer 0 por el número del timer. Entonces aquí vemos prescaler entre 1, que es lo mismo a que no haya un prescaler, entre 8, 64, 256, 1024 y lectura de pines. Aquí en cambio 8, 32, nuevo, 64, 128, nuevo, 256, 1024. Permite controlar mejor esa cuenta. Y llegamos a los registros. Entonces, todo lo que tenemos que configurar, repitiendo, WGM del 2 al 0, COM0 a 1, COM0 a 0, COM0B1, COM0B0 y del CS02 al CS00. ¿Dónde encuentro todo ello? Aquí, en estos dos. Son los registros que controlan el modo de trabajo del timer counter 0. Es lo mismo para el timer counter 2, dicho sea de paso. Entonces aquí vemos el COM0 a 1, COM0 a 0, COM0B1, COM0B0, el WGM01, WGM00, las salidas por comparación que ahorita lo explico, bueno, forzar salida por comparación, el WGM02 y lo que es para seleccionar la fuente de reloj. Entonces, esto lo explico en un momento todavía. Esto ya mencioné que se trabaja como si fuera variables. Esto es un tema de interrupciones, así que no lo vamos a tocar. Y esto es banderas. Aquí está la explicación de cada uno, de cada registro, cada uno de sus bits, qué es lo que hace cada uno. Ahí pueden leerlo si gustan. Y llegó el momento de la explicación. Lo que hace el FOC, Force Output Compare, es, suponiendo que estamos acá, en el modo toggle, y que el OCR sea 200, entonces el timer counter, cuando llegue a 200, va a generar un toggle. Si antes de que llegue a 200 yo activo el FOC 0A, el Force Output Compare 0A, antes de que llegue a 200 el timer counter, entonces va a generar un toggle en el momento en que yo ponga ese Force Output Compare. Eso es lo que hace, así de simple. Por decirlo así, genera un compare match, pero sin levantar banderas. Entonces, si estás en modo toggle, va a ser un toggle. Si estás en modo clear, va a ser un clear. Si estás en modo set, va a ser un set. Eso es lo que hace, así de simple. Y repito, no levanta banderas. Repito una vez más, esto no levanta banderas. No se olviden. Ahora, dice que esto funciona para modos que no son PWM. O sea, funciona para modo normal y para modo CTC. Pero ya les dije que el modo
normal no es recomendado para esa aplicación, así que se utilizaría en el modo CTC. Ahora, personalmente hasta ahora no le he encontrado un uso, así que no le tomé mucha importancia, pero ya saben lo que hace, genera un compare match. Y por una vez más, esto no levanta banderas, no se olviden. Esto es tema de interrupciones y las banderas, que lo importante es siempre recordar que se limpian escribiendo un uno lógico en ellas. O sea, cuando tú lo leas, vas a leer un uno lógico y significa que la bandera ha sido activada. Y para cambiar de uno lógico a cero lógico, vas a tener que escribirle otro uno lógico. ¿De acuerdo? No le vas a tener que escribir un 0. Si le escribes un 0, va a continuar siendo un 1. Y ya, esas son las imágenes. Entonces, espero se haya entendido la explicación. Sé que al inicio puede ser un poco complicado. Creo yo que la primera clase de timer es la más complicada de todo este módulo. De los puertos de entrada-salida, timer, ADC, interrupciones. La primera clase de timer es la más complicada, y digo la primera porque la segunda clase son timers de 16 bits, pero eso ya es un tema para de acá 2 videos. Entonces, a ver, aquí están los modos de operación. Esto ya está en el drive. Ahí está. Y además está, esto lo tengo que borrar. Y además está uso y configuración, que yo lo voy a abrir aquí para explicar un poquito esto. Ahora, antes de ello, un pequeño detalle. Aquí están todos los pines del AVR y vemos acá en la plaquita, este es nuestro AVR, este es el microcontrolador. La placa no es el microcontrolador, simplemente es un launchpad, una plaquita que nos ayuda a manipularlo, a hacer la programación. Aquí está el T0, aquí está el T5. Si ustedes buscan otro pin más, otro pin TN, no van a encontrar. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la plaquita, no sé por qué sea, pero no te habilita todos los pines, solo te habilita algunos. La mayoría sí, pero no son todos. Entonces aquí si encontramos el T0, T1, T5, T4, y por aquí me parece que estaba el T3, aquí está, T3. Pero si buscan, a menos de que yo no me haya dado cuenta, no van a encontrar el pin T2. ¿Y por qué no encuentran el pin T2? Porque no existe el T2 en el timer 2, así de simple. Entonces solo quería denotar eso. Sí, el microcontrolador tiene el T0, T1, T3, T4, T5, pero la plaquita del Arduino no les va a permitir utilizar todos ellos, sino solo el T0 y el T5. Entonces, esto ya lo expliqué, y aquí está, un montón de información para que al final tú configures el timer con 4 simples pasos. Primero designas en qué modo vas a trabajar con esto de acá. ¿Esto para qué era? Para designar si es modo normal, modo CTC, modo PWM, periodo fijo, variable, fast PWM o PWM phase correct. Luego, de ser necesario, asignas los valores a los registros de comparación, o CRNA o CRNB. ¿En qué casos asignas esto? En modo normal, no. En modo CTC asignas únicamente acá. En modo PWM puedes asignar a los dos. Si es que utilizas el PWM con periodo variable, necesariamente tienes que asignarle algo acá para que sea tu periodo. Si utilizas el PWM con periodo fijo, puedes sacar una salida por aquí o por ambos si quieres. En caso se desee una salida automática, una salida por comparación, como una PWM o una señal cuadrada, entonces tienes que habilitar alguno de estos dependiendo de qué es lo que quieres.
¿Esto en qué modo? En modo CTC y en modo PWM. En modo normal, no. Ahora repito lo que está en la recomendación. Siempre que uses el CTC, ¿vas a utilizar la salida por comparación? No. Puedes no utilizarla y de todas formas utilizas el CTC. En un rato les muestro cómo. Entonces, eso es en caso CDC. Para PWM sí necesariamente tienes que utilizarlo. Pero para CTC depende si quieres generar una señal cuadrada o quieres hacer otra cosa. Y no se olviden de esto. Debes de activar la salida con el DDR. No se olviden de esto. Pueden haber activado esto, pero si el DDR no le dice qué salida, entonces no va a haber una salida aquí. Y por último, designan la fuente de reloj. Así de simple. Y recordar que es distinta para el timer 0 y el timer 2. En sí, recuerden que es lo mismo para el timer 0, 1, 3, 5, 3, 4 y 5. Ahora, esos son los pasos. ¿Cómo lo utilizas en un programa de forma ordenada? Tal como está aquí. Antes de llegar al while, haces tu configuración. Toda la configuración antes de generar el bucle infinito. Si no utilizas interrupciones por hardware, que es nuestro caso por el momento, entonces dentro del bucle infinito haces un if preguntando por la bandera. La bandera de timer overflow donde se encuentra en el timer interrupt flag register 0. Eso es lo que dices. Dentro del bucle infinito realizar una pregunta, un if, por la bandera correspondiente y realizar todas las operaciones, ojo, dentro de ese bloque. Todas las operaciones están dentro de este if. Este if que está acá adentro yo no lo puedo poner afuera porque si no genero bug, algún error, algo. Todo debe estar dentro del if. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer dentro del if? Tengo que limpiar la bandera por comparación. ¿Y cómo lo limpio? Seteando, escribiendo un 1 sobre ella. No se confundan, no lo vayan a limpiar con un 0 porque con eso no consiguen nada. Aquí está, deben de limpiar la bandera respectiva dentro del bloque y que todas las banderas, no solo de este módulo sino de otros módulos, se limpian escribiendo un uno lógico sobre ellas. Entonces aquí está. Un pequeño ejemplo, esta es operación en modo normal, tal como dice acá. Para modo normal, ¿qué habría que hacer? A ver, wait for generator. Tengo que configurarlo en modo normal. Pues veo mis registros. El modo normal es 000. Me fijo en el registro de cuenta, perdón, de control. Y todos los bits son por defecto 0. Entonces, ¿qué me está diciendo el datasheet? Me está diciendo que por defecto el timer ya se encuentra trabajando en modo normal. ¿Tengo que asignar esto? No, porque es modo normal. ¿Salida por comparación? No. Entonces solo tengo que configurar la fuente de reloj. Ahí está, fuente de reloj. Selecciono el Prescaler 64. Aquí le he dejado una pequeña explicación. Y el DDRF lo estoy activando, pero no por una salida por comparación, sino por la aplicación en sí, que lo que estoy haciendo aquí es, como está en Prescaler 64, entonces el ciclo de 0 a 255 se va a generar en 1024 microsegundos, que es poco más de un milisegundo. Entonces yo le pongo contador de 1024 micro y cada vez que se levanta la bandera, limpio la bandera, incremento el contador y cuando este contador sea igual a 10, habría pasado 10,24 milisegundos, que es aproximadamente 10 milisegundos. ¿Y qué se puede hacer cada 10 milisegundos? Darle un pulsador. Y dependiendo de eso, hago conmutar un LED. Entonces antes de conmutar un LED tengo que activar su DDR correspondiente. Entonces por eso estoy haciendo esto. No es porque esté generando una salida por comparación. Y recuerden que cuando hagan esta pregunta, este tipo de preguntas, tienen que
regresarlo a cero, no se olviden, si no va a seguir contando, va a seguir incrementando, así que no se olviden de regresarlo a cero. Entonces aquí está la explicación. El modo normal es el modo más fácil de configurar, puesto que el WGM por defecto ya se encuentra en modo normal, no se usa salida por comparación y no requiere asignar valores a los registros. Otro ejemplo, ahora es modo CTC, pero no estoy utilizando salida por comparación. Entonces leo la bandera. ¿Cuál bandera? OCF0A. Y yo le asigno un valor al OCR0A, 249, para generar una cuenta de 4 milisegundos. Cada 4 milisegundos, ¿qué puedo hacer? Display buffer. Un contador de 4 milisegundos, número igual a 0. Asigno ese número al display buffer store. Inicializo mis displays, hago la configuración aquí. Y cada 4 milisegundos, ¿qué hago? Nunca me olvido, limpio la bandera, incremento la cuenta, gestiono los habilitadores, que recuerden que siendo 4, cada uno debe de prender y apagar en 20 milisegundos, y si son 4, bueno, 16 milisegundos para que sea 60 Hz, y si son 4, entonces 4 milisegundos cada uno. Y cuando sea igual a 250 el contador, 250 por 4 es 1000 milisegundos, un segundo. Ya no es, como este caso, aproximadamente cada 10 milisegundos, no. Es exactamente cada segundo, exactamente, reinicia el contador e incrementa el valor de la cuenta. Entonces, si prueban esto, van a ver que en sus displays va a decir 0, luego de un segundo, 1, un segundo, 2, un segundo, 3, exactamente un segundo, utilizando el modo CTC. ¿Es la única forma de usar el CTC? No, aquí está otro ejemplo. CTC, pero ahora sí estoy activando la salida por comparación en el COM0 a 0. ¿Qué esto significa? El modo toggle. Habilito el pin por donde se emite la señal, su reloj, configuro el OCR0A. ¿Y tengo que hacer algo más? No. El Y se encuentra vacío porque la salida ya está funcionando de forma automática. En cambio aquí no utilizaba la salida por comparación y sí tenía que preguntar por la bandera y ahí hacer algo. En este caso utilizo el modo CTC precisamente para generar una señal cuadrada, y como solo lo uso para eso, entonces aquí no hago nada. Ahora, yo también podría aquí preguntar por la bandera y hacer alguna lógica y no habría ningún problema, estaría haciendo dos cosas al mismo tiempo. Pero la salida, por comparación, es automática, siempre recuerden eso. Entonces, 124 para que sea 500 microsegundos de cuenta, y como es modo toggle, el periodo es en dos cuentas, o sea, 1000 microsegundos, un milisegundo. Aquí está. El periodo de la señal sería un milisegundo, y entonces la frecuencia un kilohertz. Un kilohertz exacto. Y la señal se emite de forma automática. Y estos son dos ejemplos de modo PWM. Fast PWM con periodo fijo, Fast PWM con periodo ajustable. En ambos casos se puede ver que el while está vacío porque el PWM también es automático, pero en este caso noten que yo asigno un valor al OCR-A, OCR-B, y en sí va a contar hasta 255 porque es periodo fijo. Yo estoy activando dos pines. ¿Por qué? Porque va a haber salida tanto en el OC0A como en OC0B. Como el timer cuenta hasta 255, si yo le pongo 127, será 128 pasos de 500 nanosegundos, cuenta hasta 64 microsegundos. Esta está a la mitad, 32 microsegundos. Y sí, siempre se le suma 1. Entonces, siendo el periodo de 128 microsegundos, estaría generando a través del pin A, del OC0A, una PWM del 50%, y a través del OC0B una PWM del 25%. Estaría generando dos PWMs. Y noten que tengo que activar tanto el A como el B.
Si no activo el B, no genero PWM en el B, así de simple. Si no activo el A, no genero PWM en el A. Por más de que yo le asigne valores a los registros, active esto, no va a haber PWM si yo no activo su pin respectivo en el Timer Counter Control Register. Y en este caso es periodo ajustable. Utilizo el OCR-A para que sea el periodo de la señal, un periodo de 1000 microsegundos. 1000 microsegundos de periodo significa 10 kHz de frecuencia, 10 kHz exacto. Y el OCR0B está haciendo 10 veces menos. Entonces es una PWM del 10%, aquí lo dice. PWM del 10%, cuenta hasta 10 microsegundos. No tendría caso activar el COM0A1 porque no va a haber una salida PWM en el OC0A. Tampoco tendría caso activar este pin, el puerto B7, porque ese es para el OC0A. Entonces solo activo para el OC0B el puerto B5 que está en... A ver, aquí está. Para el B es PG5 y para el A es PB7. Entonces aquí solo activo el PG5 porque este es para el B y no tiene sentido utilizar el OC0A. Obviamente el registro sí lo voy a utilizar porque es el periodo. Y bueno, como ya mencioné, aquí no se aplica nada, no es necesario, pero yo puedo aplicar algo de forma paralela dentro del while y no habría ningún problema. Entonces ahí están los ejemplos, pueden revisarlos, pueden implementarlos y ver si funciona, no funciona. Pueden modificarlos para ver cómo va cambiando su funcionamiento, pueden probar algunas cosas más. De todos modos, en el próximo video vamos a ver algunos ejercicios. Voy a tratar de hacer ejercicios distintos a estos, aunque habiendo hecho esto ya me quedé corto de ideas, pero bueno. Entonces, hasta ahí queda la explicación de este video. Espero se haya entendido, que no haya sido muy confuso. Sé que es complicado de entender en un inicio, por eso he tratado de hacer estos PDFs explicando detalladamente los pasos, cómo realizar el código de forma ordenada, con ejemplos para que lo puedan repasar. Y aquí está todo, incluso con una recomendación para que no se mareen con tanto que hay acá. Ya en esto no hay una recomendación porque depende de sus necesidades, de lo que ustedes requieran implementar. Y bueno, espero les haya servido, como ya mencioné. Así que hasta ahí queda el video de hoy y nos vemos en un próximo video para realizar los ejercicios del timer. Así que hasta la próxima.